En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te hace falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a la luz de la palabra del Señor que acabamos de escuchar, les pregunto: ¿es pecado ser rico? ¿Es malo ser rico? La palabra del Señor, les voy a repetir lo que dice la palabra del Señor, o sea, no me van a echar piedra a mí, o sea, la palabra del Señor. Es más fácil que pase un camello por el ojo de el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, cuando uno escucha eso, uno concluye: entonces, ser rico es malo. ¿Ah? Vamos a desenredar esto, porque estamos así como que, bueno, ser rico es malo. ¿Cómo me van a decir que ser rico no es malo? Es malo, pero yo no estoy hablando de esa riqueza que usted está pensando.
El lenguaje bíblico es muy diferente al lenguaje nuestro. Siempre entiéndanlo así, es muy diferente al lenguaje nuestro. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? ¿Cuál es el mensaje del Señor? ¿A qué tipo de riqueza se está refiriendo Él? ¿Qué nos está queriendo entender? Miren, es muchísimo peor que la material. Miren, sencillamente nosotros los seres humanos hemos convertido los medios en fines. Y esa es la peor riqueza que puede vivir un ser humano. Cuando los medios los hacemos un fin. ¿Qué nos invita el Señor? Mire, el Señor nos invita a una cosa muy especial para poder experimentar la verdadera riqueza. ¿Y saben cuál es la verdadera riqueza? Él, en el corazón del hombre. La iglesia está cansada, el mundo está cansado. La iglesia, particularmente nuestra iglesia católica, apostólica y romana, está cansada de la gente buena. No me van a echar piedra. La iglesia la tiene paralizada la gente buena. ¿A qué me refiero? Sin desmeritar el valor. Que el Señor no nos llama a ser buenos. El Señor nos invita a ser santos. Y la santidad es un desafío para nosotros en estos tiempos. La santidad es el fin. Es el fin. Ese es el fin último del hombre. San Juan Pablo II decía, el hombre es capaz de Dios. Nosotros tenemos en el alma esa capacidad de poder acceder a Dios. Por eso nosotros tenemos esa vocación de eternidad. Llega un momento en que nos damos cuenta que en el alma, en el corazón hay un hueco enorme, que no se llena ni con carros, ni con casas, ni con becas. Que hay un hueco enorme y nos damos cuenta que ese hoyo enorme que hay en el alma, en el corazón, solamente lo va llenando el Señor. Lo llena Dios. Miren, llega un momento en un momento de madurez, cuando uno empieza a madurar, cuando uno empieza a crecer, va uno sintiendo la necesidad de experimentar o de vivir las cosas de una manera más auténtica. Uno empieza a buscar la autenticidad, lo real, lo que es verdad. Aló, buenas noches. Bueno. Nosotros vamos buscando lo auténtico. Cuando uno está joven, todavía estamos jóvenes, pero cuando estábamos más pequeños, muchachitos, normalmente uno se quiere comer el mundo, ¿no es cierto? Uno se quiere comer el mundo. Uno que sueña, uno se proyecta ¿qué? Con tener que un carro, ¿sí? Un carro. A mí mis sobrinos a veces me hablan de marcas de carros y yo quedo, no tengo ni idea de qué me están hablando, pero ellos sueñan con eso. Es normal, uno quiere un carro, uno quiere casa, uno quiere apartamento, uno quiere independencia. Uno deja casa, padre y madre, normalmente uno los deja y se encuentra uno con otras familias, entonces se vuelve uno compinchero, amiguero. Sí, ¿no es cierto? Entonces empieza uno a andar con los amigos, con las amigas. Uno sueña a lo mejor, alguna sueña de pronto con encontrarse con su príncipe azul, ¿sí? Otro sueña con encontrarse con su protagonista de telenovela, ¿sí? Y sueñan con todas esas cosas, ¿no? Y uno está rodeado de muchas cosas, empieza a rodear de mucha superficialidad, pero llega un momento en la historia de uno, en la historia personal de uno, y uno se va dando cuenta de que cada vez que uno va consiguiendo todas estas cosas que son medios buenos, interesantes, pero cada vez que los vas consiguiendo te vas dando cuenta que siempre va a hacer falta algo más. ¿Y saben cómo nos damos cuenta, cómo realizamos que siempre nos hace falta algo más? Que nosotros somos inconformes. Siempre hay una inconformidad. Usted finalmente consigue su príncipe azul y usted dice, pero a este le falta algo, ¿sí? Usted consigue su princesa y usted dice,
pero a esta le falta algo, ¿sí? Siempre va a faltar, usted consigue algo y siempre va a tener la necesidad de algo más. Y saben, esa necesidad de algo más es esa vocación al infinito que tenemos todos, que solamente Dios puede saciar. Que solamente Dios puede saciar cuando nosotros le damos el corazón a lo que es pasajero. Cuando le damos el corazón a lo que es pasajero, ahí es donde estamos actuando y obrando mal. Jóvenes, si usted le da su corazón a su juventud y a su belleza, sepa lo que en unos añitos, eso pasa. ¿Sí o no? Y pasa rapidito. Si usted está dando su corazón, ¿sí?, a un ser humano, a una persona, dígase esposo, esposa, hijos, sépanlos que ellos no van a llenar 100% ese vacío que hay en el corazón. Primero, porque el esposo puede que se vaya, la esposa también se va a ir en algún momento, y los hijos también. Eso sí, no se apegue a ellos, no se apegue a ellos porque ellos son los primeros que se van, son los primeros ingratos que se van. Que los van a querer, sí, pero se van. Entonces, ellos no van a llenar, no van a llenar. En mi casa somos 4 y ninguno está con ellos, con mis papás. Ninguno. Todos estamos regados, ninguno. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Se echan a morir? No, pues hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque está el Señor, porque está Dios. Es el único capaz de llenar, es la riqueza, Él es el fin. Entonces, vamos aclarando el tema. El tema es que nosotros no podemos hacer de los medios un fin. Usted no puede hacer de su juventud un fin, porque usted se vuelve viejito rapidito. Usted no puede hacer de su casa, miren, a veces uno, cuando hablo de lo esencial y de lo auténtico, a veces uno comienza con casas grandes y termina en apartamentos así de chiquitos. ¿Sí o no? Porque eso es una lección de la vida, en la que uno ya se va simplificando, en la que uno se va deshaciendo de cosas, que uno dice, me maté por esto, me maté por lo otro, y finalmente usted termina regalando y diciendo, no me sirve, no lo necesito. ¿Sí me entienden? En la vida material sucede y en la vida espiritual también. Uno tiene que ir empezando a simplificar, y eso es santidad, empezando a deshacerse, empezando a liberarse, porque Dios te ha destinado a ti, particularmente a ti que me escuchas, te ha destinado para ser libre. Para ser libre. No hay nada más hermoso que respirar libertad. No hay nada más hermoso que sentirse libre. Porque a veces uno se puede sentir ahogado. A veces uno se puede sentir, ¿sí?, que está rodeado de mucha cosa, indigesto. Y Dios nos ha destinado para la libertad, para estar libre. Miren, antes uno se mataba por un carro 0 kilómetros. Ahora uno se mata por dirigirse bien en la vida. Antes usted mataba por ese que la viniera a recoger con un carro 0 kilómetros. ¿Sí la recogieron alguna? Ahora usted piensa y dice, yo no necesito a alguien que venga aquí a recogerme en un carro 0 kilómetros. Ahora necesito a alguien que sepa dirigir bien su vida. Porque ¿de qué sirve, no? Si no te aman. Entonces ahí es donde está lo real. Vamos descubriendo, vamos trabajando por lo real, dice la Escritura también. Amigos muchos, pero íntimos 1 entre 1000. Eso dice la Escritura. ¿Sí? Amigos muchos. Entonces uno está rodeado de mucha gente, y en la vida también hay personas. En la vida no hay que sufrir. Uno no tiene que sufrir por los que se van. Uno no tiene que sufrir por eso, porque en la vida hay gente que llega y también hay gente que se va. Hay gente que va a estar ahí fiel contigo toda la vida va a estar ahí contigo, toda la vida, pero hay gente también, quiero que lo sepas, que se va a ir, y que ya estuvieron en un momento, en un instante de tu vida, en una circunstancia de tu vida, pero se van y uno no puede apegarse a eso. Uno no puede vivir en un espíritu no puede vivir apegado a esas cosas porque uno sufre. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos situaciones de apego en las que sabemos que estamos metiendo la pata y sabemos que todo el mundo nos está diciendo sálgase de ahí, deje eso, y sin embargo sabemos que
y sin embargo no tenemos la fuerza de voluntad de dejar esas cosas, ahí es donde tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirar. Se los digo con mucho respeto y se los digo con mucho cariño. Se los digo con mucho cariño. ¿Me lo permiten? Y sépamelo entender. Su marido, su novio, no la va a llenar. Su mujer, su novia, su amante, uno no sabe. No lo va a llenar. Sus hijos no lo van a llenar. ¿Sí? Siempre va a haber ese hoyo, ese hueco en el alma. Y es el Señor, el que lo va a poder llenar. Porque si no, uno empieza con una insaciabilidad uno empieza a buscar cómo tapar ese hueco. Y ahí es cuando comienzan esas seguridades, ¿no? Esos medios, empieza uno a tapar ese hueco. ¿Y cómo uno tapa esos huecos? Uno tiene muchas maneras de tapar esos huecos. ¿Sí? Tiene muchas maneras de tapar esos huecos. Entonces, cuando uno empieza, por ejemplo, cuando uno empieza a aburrirse, ¿no? Me aburrí de ser cura, me aburrí de San Bonifacio. Entonces empiezo a mirar, eso es un ejemplo, ¿no? No van a pensar mal, no van a sacar aquí chismes. Y uno empieza a decir, me aburrí de San Bonifacio, me aburrí. Me voy para otra iglesia que está como más bonita, no quiere pedir tanta plata, está bien hechecita esto y lo otro, pensando que va a mejorar mi vida. Y uno hace eso y resulta que todo sigue igual o hasta peor. ¿Cuántas personas no se han ido? ¿Sí? Que les han calentado el oído o se han ido a calentarle el oído a otras, se han ido y vuelven después de los años acabados, flacos, vuelven otra vez a golpearle la puerta a la mujer, ¿no? ¿Sí? Acabados, llevados, ¿sí? Porque la otra no le da de comer como le daba a esta. La otra lo desangró, le acabó la poca platica que le quedaba y le tocó volver, ya viejo, acabado. ¿Cuántos no han tenido que volver después, acabados y llevados a pedir otra vez? Venga, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno normalmente piensa que cuando uno está tentado, cuando uno tiene esa tentación de quejarse, cuando uno se siente inconforme con lo que tiene y está tentado en buscar otras cosas que aparentemente uno ve mejor, pues resulta que uno termina enredándose la vida peor. Sí, a veces usted puede como esposo estar tentado en aburrirse de la que tiene al lado y empieza a ver a las otras mejor. Y a veces comete el grave error de dar el paso en falso, de irse con otra y resulta que la otra también, ¿no ve que es mujer? Igual, hasta peor, perdón. No, con cariño, no. Uno tiene que aprender a valorar los medios que Dios le ha proporcionado a uno y aprender a sacarlos adelante. Valore lo que tiene ahí y no se ponga a buscar otras cosas pensando que es el fin para ser feliz. Su felicidad es el Señor y si el Señor está en el centro de su vida, usted no va a tener que buscar nada más. Hace mucho tiempo, San Juan Pablo II, ¿no? Proponiendo la santidad en los jóvenes en un congreso en Chile, en un encuentro juvenil, un encuentro mundial de la juventud. ¿Sí? San Juan Pablo II decía, ¿no? Él invitaba a la juventud, ustedes, les decía a las masas, ¿no? Ustedes creen en Jesucristo. ¿Y qué respondían los jóvenes, no? Bueno, claro que con más ganas. ¿Sí? No, pero ¿qué es eso, por Dios? Y San Juan Pablo II decía, ¿ustedes le temen a Jesucristo? No. Miren cómo los traiciona el subconsciente.
Hay mucho temeroso de Dios aquí. Mucho temeroso me refiero a que le tienen miedo a Él. ¿Y ustedes quieren entregarse por Cristo? Sí. Bueno, así empezó a preguntarles. Y después les pregunta, ¿y ustedes jóvenes quieren ser castos por Cristo? Ahí no se rieron, todo el mundo se quedó. Y por ahí la vocecita por ahí, querido, no. ¿Por qué? Porque el seguir al Señor, la santidad, o sea, ese fin último, cuando uno es consciente de ese fin último, todo esto, ¿no? La castidad, la fidelidad, la fe, el venir a una misa, el orar, el tener un contacto, una relación con el Señor, el estar, el ser un buen padre, el dar testimonio, el que un sacerdote se esfuerce, se sacrifique por ser fiel y también dar testimonio, todas estas cosas, todos estos elementos los acompaña una sola y única motivación, y esa sola y única motivación es la vida eterna, es la santidad, es encontrarnos con el Señor, es el Señor cuando Él es el centro de nuestra vida, cuando sabemos que es el único capaz de llenar nuestros vacíos, nuestras soledades, tristezas y angustias, cuando sabemos que Él es la respuesta, lo demás es añadidura. Lo demás es secundario. Y les voy a decir una cosa más fuerte aún que decía San Pablo en la Escritura, lo decía él, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Uno lee eso y uno dice, Dios mío, ¿cómo así? Todo lo considero porque con tal de ganar a Cristo. ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo? No nos olvidemos que estamos aquí para este fin último, para el fin de encontrarnos. Ese es el fin, esa es nuestra mayor riqueza por la que tenemos que pelear, por la que tenemos que exigirnos. Es nuestra mayor riqueza. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Recuerdo a alguien que me decía, padre, qué desperdicio su vida. No les voy a decir quién. Usted tan joven, ¿sí? Y yo les puedo decir con humildad, qué desperdicio si hubiera sido mi vida si no le hubiera dicho sí a Dios. Si yo no le hubiera dicho sí a Dios, hubiera sido un desperdicio. ¿Quién sabe dónde estaría? Miren, yo les aseguro, yo doy gracias de que no me casé, les aseguro eso. Les aseguro que hay una mujer feliz en el mundo, eso sí. Ustedes no se imaginan a de dónde Dios tuvo que coger y sacar. Yo me hubiera desperdiciado en el mundo. Y yo sé que muchos de ustedes se podrían desperdiciar si no le dicen sí a Dios. Y a veces uno le tiene miedo. No le tengan miedo a Dios. Dios quita cosas para darnos mucho. Dios te quita cosas, pero para darte lo que realmente tú necesitas. Dios finalmente cumple nuestros sueños, nos realiza, nos alegra, nos libera. En verdad que la libertad que uno experimenta es impresionante, la riqueza que uno experimenta. Que no nos pase lo de la viejita loca del pueblo. En todo pueblito hay una loquita, ¿no es cierto? Que no nos pase lo de la viejita loca del pueblo allá en Colombia, donde yo estaba en el seminario, que cargaba 2 bultos de basura, ¿se acuerdan? 2 bultos de basura para arriba y para abajo, y esa basura hedionda, oliendo horrible, y la viejita no se dejaba quitar esos bultos de basura, y cargándolos ahí al hombro, y un día la atropelló un carro, y salió a volar las bolsas de basura, los dos bultos de basura salieron a volar, y la fueron a subir a la ambulancia, y ¿saben? No se quería dejar subir a la ambulancia la viejita. Pero vamos, no, mis bolsas de basura, ¿dónde están? Tuvieron que subirla con las 2 bolsas de basura a la ambulancia. Entonces miren que la riqueza no es que usted no puede tener muchas cosas, pero usted puede estar lleno de muchas riquezas, puede estar lleno de mucha basura. Y a lo mejor Dios quiere salvarle, y Dios quiere salvarlo
guiarlo, asistirlo, pero usted no quiere soltar esa basura. A veces el pecado, uno sabe que hace daño y uno sabe que no es correcto, pero a veces uno se acostumbra tanto a él que le cuesta a uno soltar. Hay mucho parásito espiritual y a veces se le cuesta a uno soltar. Santa Teresa de Ávila, mañana por cierto es la memoria de Santa Teresa de Ávila, decía algo muy particular. Santa Teresa de Ávila, esta monja española, decía algo muy bonito: muero porque no muero. Y no era un espíritu suicida. Muero porque no muero. Repítalo, Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esa conciencia de eternidad. Esa conciencia de eternidad nos falta. La conciencia de eternidad, sépalo. La eternidad nos espera. Sépalo. Miren, hoy hoy también nos alegramos por la canonización de estos dos nuevos santos, ¿no? Pablo VI, ¿sí? Que fue el sucesor de Juan XXIII, ¿no? Que fue el que terminó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que fue toda esta reunión de obispos en las que surgen pues ya las nuevas reglas litúrgicas, esto que ya la misa pues se puede celebrar en el idioma de cada país, todo esto, ¿no? Concilio Vaticano II, y viene Monseñor Óscar Romero, ¿no? Me impresiona, ¿no? Si no tienen tenido el gusto de leerlo, lean. O sea, celebrando la Eucaristía, fue asesinado. Y él sabía, lo más impresionante es que él sabía que eso le iba a pasar. ¿Y por qué fue asesinado? Porque salió de su bondad. Porque no se quedó como un obispo, ¿sí? Un obispo allá sentado, rascándose el ombligo, sino que salió y empezó a acompañar a un pueblo que estaba sufriendo, empezó a ayudarlo, a impulsarlo, a animarlo, condenando la injusticia y condenando lo que no era de Dios, y por esa verdad lo mataron. Nosotros muchas veces a nosotros muchas veces nos puede avergonzar Dios. A nosotros muchas veces nos puede avergonzar Dios en la escuela, en el trabajo, afuera. A nosotros muchas veces nos puede avergonzar Dios. ¿Por qué? Porque es que seguir a Dios implica muchas veces burlas, críticas. Esto es un desafío. Yo cuando conocí al Señor, cuando conocí a Dios, tenía 17 años. 17 años. Y uno se vuelve un loco para la gente. ¿Cómo así que un tipo de 17 años, 17 años, y a los 18 me fui de la casa para la comunidad religiosa? Todo el mundo me decía, pero mi hijo, viva un poquito, ¿sí? Viva un poquito. Y bueno, nadie entiende eso. Y yo recuerdo las burlas, ¿no? El hecho de uno, cuando la gente empieza a enterarse, a mí me gritaban Jesucristo en la calle, ¡Jesucristo! Pues maravilloso, ¿no es cierto? ¡Jesucristo! Y yo pues con dignidad, humildes con dignidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay mucha gente que empezaba a decirle, y hay gente que, yo recuerdo también, sí, una vez, también que alguien se acercaba así, un amigo, un súper amigo, ¿y usted qué? ¿Es que ya no le gustan las mujeres o qué? ¿Por qué? Porque el seguir al Señor, la gente le parece algo extraño. ¿Usted qué le pasó? ¿Se volvió evangélico porque dejó de tomar? ¿Porque está siendo fiel? ¿Porque está viniendo? ¿Porque está rezando? Se pasó. O sea, a veces la gente le parece extraño. Y resulta que seguir al Señor es lo mejor, es la mejor propuesta. La mejor propuesta. ¿Por qué? Porque esto pasa.
esto pasa, Él no pasa. Y por eso nosotros, si somos conscientes de dónde estamos, en el lugar donde estamos y qué estamos profesando, sabremos que lo que nos espera es mucho mejor, que hemos elegido la mejor parte, que hemos elegido al Señor, el único ser capaz de llenar nuestros vacíos interiores para darnos la plenitud. Y esto no significa que uno no tenga dudas, tentaciones, pruebas, tormentos, situaciones difíciles, vientos contrarios que tiendan a desanimarlo. No significa eso. Pero cuando Dios está ahí como finalidad, uno sabe que hasta la cruz y la enfermedad pasa, que hasta cualquier situación o circunstancia, cualquier situación que uno viva difícil, eso pasa, y que el único que queda es Dios. Por eso esta misma santa decía, solo Dios basta. Solo Dios basta. Así que, queridos hermanos, hoy pidámosle al Señor que nosotros pidámosle al Señor, mira, Señor, nuestro vacío, y llénalo tú con tu misericordia, con tu fidelidad. Pidámosle eso con humildad. Esto vale la pena, vale la pena. Nosotros vivimos una fe en la que si no tenemos esa conciencia de eternidad, esta fe se nos va a convertir en algo aburrido, agotador, en la que no vamos a descubrir esa plenitud. Aquí, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Cuando uno no tiene conciencia de la finalidad de todo, eso se nos convierte en una cámara de torturas. ¿Sí? En una cámara de torturas. Y Dios puede ser para muchos de nosotros alguien impertinente que se atravesó a molestarnos la vida. Uno puede decir, pero Dios mío, todo lo bueno, lo rico, lo sabroso, a veces uno puede pensar como que está prohibido. No, no está prohibido, es que hay cosas mejores, y a lo mejor eso es lo que nos falta empezar a descubrir, eso es lo que nos falta empezar a ver, eso es lo que nos falta empezar a anhelar, eso es lo que nos falta para que cambien las cosas. Dios no nos quiere buenos porque el bueno es mediocre, el bueno, entre comillas, ¿no? El bueno, ese que no mata, ese que no roba, ese que no necesita, ese que no hace nada, ese que se queda ahí sentado, ese que se queda ahí mirando, ese que se queda ahí como espectador, ese que no se introduce, que no se mete, que no se arriesga, que no pregunta, que no se inquieta, que no anda en búsqueda, ese que no se lanza, ese que no lo intenta. Ese es el bueno que la iglesia no necesita. En cambio, ese pecador que por lo menos lo intenta, lo busca y anda en esa necesidad de llenar sus vacíos con el Señor, ese por lo menos lo intenta. Y eso es lo que necesita, preferiblemente fracasar en el intento, preferiblemente fracasar, preferiblemente haber fallado intentándolo, que quedarme allí como un espectador pasivo sin hacer absolutamente nada por lo que está pasando en el mundo, en la iglesia y en nuestras familias, sin hacer absolutamente nada. Por lo menos uno lo intenta. Uno lo intenta. Yo no estoy hecho y ustedes tampoco. Si ustedes preguntan de pronto por su esposo, ustedes dirán, ¿sí? ¿Tu esposo es un santo? Ustedes pueden decir, no, hay una expresión, hay unos sonidos, ¿no? Hay unos sonidos muy particulares, muy culturales, ¿no? ¿Tu esposo es un santo? Ese sonido lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Su esposa es una santa? Oiga, sus hijos son muy santos. El padre es muy santo. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, inténtelo. ¿Sí? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No tengan miedo de proponer a Jesucristo. No tengan miedo de proponer la santidad. No tengan miedo de proponer el matrimonio. No tengan miedo de proponer la castidad. No tengan miedo de promover las vocaciones sacerdotales.
No tengan miedo de promover la fe, no tengan miedo de proponer esposos fieles, no tengan miedo de proponerse como esposas fieles también. No tengan miedo, jóvenes, de entregarse al Señor. No tengan miedo, jóvenes, de levantarse aunque hayan equivocado y hayan fracasado, aunque hayan caído y aunque hayan reincidido. No tengan miedo de Él, porque siempre va a estar con las puertas abiertas para cada uno de nosotros, porque Él mismo sabe que Él mismo es lo que nosotros necesitamos para poder ser felices. Para poder ser felices. Si usted tiene que perder ciertas cosas por alcanzar la vida eterna, pues se pierden. Pero esto no es negociable. No es negociable. Si usted tiene que salirse de algún grupo, tiene que salirse, le están mandando cuanta porquería hay y tiene que salirse, pues sálgase. Si eso le hace daño, si tiene que cortar con algo que le está haciendo daño, hágalo. Realmente lo que es real y auténtico es lo que tenemos que buscar. A usted lo tienen que querer tal y como es usted, con sus criterios, con su fe, con lo que es usted, con su personalidad. Así que defiéndalos porque usted sabe en el fondo que el Señor a usted lo ha bendecido y usted sabe que en el fondo esto es una verdad. Que así sea.